¿Qué tal, estimados amigos de CADEFI? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este curso el día de hoy, el día jueves 25 de julio 2024. Les doy la más cordial bienvenida a este curso que daremos el día de hoy referente a lo que es el tratamiento contable y fiscal de los dividendos. Realmente ahorita tenemos muy poquita audiencia, yo creo que porque es un tema que finalmente es un poquito raro que se llegue a dar pago de dividendos en las empresas. Quizás sea eso, quizás sea que hoy lo hicimos promocional también para el curso. Pero bueno, a los que están ahorita, de verdad muchas gracias por conectarse, por seguirnos en la plataforma. Y aquí atenderemos también sus dudas, comentarios. Saben de antemano que incluso aunque no sea del tema, pues también estamos aquí para servirles respecto a cualquier situación que se pudiera dar en cualquier una consulta distinta al tema. Y precisamente, fíjense, haciendo como un recuento, digamos que aquí en CADEFI también existe un servicio que es de consultas telefónicas o a veces cuestiones vía Zoom, ya consultas más específicas. Y haciendo ese recuento, pues veo que realmente ha sido pocas, fíjense, las consultas que hemos atendido vía telefónica hablando de dividendos. Y creo que eso tiene un porqué. Finalmente, la mayoría de las empresas en México, pues sabemos que somos micro, pequeñas empresas y que no tenemos una cultura corporativa, que francamente son, salvo sus honrosas excepciones, hay empresas que sí llevan un control corporativo desde lo que son el acta constitutiva, una buena determinación de lo que es el objeto social, una alineación entre lo que es mi constancia de institución fiscal, mi objeto social y todas las obligaciones que tengo que conlleva mi actividad con la empresa y hacia lo que son ya las autoridades. Y posteriormente las actas de asamblea ordinarias para aprobar lo que son los resultados, el informe del administrador o del consejo, el informe del comisario, darle un seguimiento puntual año con año y hacer esas aprobaciones. A lo mejor en algún momento quizás se puede dar un acta de asamblea extraordinaria, quizás algún movimiento en el capital social fijo. Sin embargo, esa cultura realmente no la tenemos, una cultura corporativa, sobre todo en las microempresas. Pero vamos a ver realmente por qué se da esa situación y cuál sería el impacto en un momento dado en sí tenerla. Porque decíamos, yo creo, les pediría ahorita a los que están conectados amablemente, les pediría, oigan, de sus empresas, ¿cuántos de ustedes, al menos en los 5 años, han repartido dividendos? Incluso me voy más allá, ¿eh? ¿Cuántas de las empresas que tenemos en los últimos 5 años, nada más por marcar un parámetro de tiempo, cuántos han determinado utilidades? Obviamente, tanto la utilidad contable por un lado, como la utilidad fiscal por otro lado, ¿ok? ¿Y cuántos de esos hemos repartido dividendos en los últimos 5 años? ¿Por qué el tema, decimos, tratamiento contable y fiscal de los dividendos? Es importante manejar estas dos situaciones porque de entrada diríamos que todo lo que detona en realidad es la parte contable. Ya el tratamiento fiscal ya también lo vamos a ver, pero yo quisiera partir de la primera parte de este curso, lo vamos a enfocar a la parte contable. ¿Cuáles son esos efectos? El por qué aparentemente en ocasiones, ya sea tenemos utilidad contable, pérdidas fiscales, tenemos utilidad contable, utilidad fiscal, o en un caso también extremo que se puede dar, pérdida contable y pérdida fiscal. ¿Cuáles son esos elementos que regularmente pueden darse como factores para determinar tal o cual resultado? Vamos a ver sus mecánicas, algunas situaciones que deberíamos de considerar ya en la práctica, sobre todo hablando financieramente. ¿Okay? Diríamos, oye, pues nada más así, que levanten la mano quién ha decretado dividendos en los últimos años, los últimos 5 años. No, pues no. Oye, ¿qué crees? Yo sí he determinado utilidad tanto contable como fiscal, pero resulta que al momento de hacer las actas no las tengo protocolizadas, no tengo realmente esas actas, no me he dado el tiempo para poder decretar esos dividendos y eventualmente, no sé si lo vaya a tener porque hoy por hoy ya traigo un atraso de más de 5 años en cuanto a las actas de asambleas ordinarias. Y ahí es donde deberíamos de aprobar esos estados financieros, de aprobar como tal la marcha de lo que me establece
la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a qué debería yo de estar considerando en ese informe del administrador en cuanto a la buena marcha del negocio, la especificación de las políticas contables seguidas por la empresa, digamos también de los rendimientos que se generan hacia los accionistas, el flujo o el fruto de esos rendimientos, dónde se va a destinar, si se van a aprobar para aplicar a pérdidas de ejercicios anteriores, si va a haber un decreto de dividendos, si se va a reinvertir, etcétera. Eso se tiene que dar. Sería como la cereza del pastel al momento de presentar la declaración anual. En el mes de marzo, la anual personas morales, en el mes de abril deberíamos de estar tirando esas actas de asamblea ordinarias, llevando a cabo este protocolo para poder definir qué es lo que vamos a hacer. Oye, ¿hubo pérdida? ¿Qué vamos a hacer con esas pérdidas? ¿Se van a absorber? Hay mecanismos, hay situaciones respecto a lo que es el movimiento del capital contable. Primero hablando de lo que es la parte contable y después nos vamos a la fiscal, que eso finalmente es un resultado de algo. Pero en la parte contable diríamos, ese informe lo cumplimos, tiramos esa acta de asamblea ordinaria. ¿Qué es lo que definimos a partir de que determinamos un resultado del ejercicio y de ese informe, ya sea del administrador único o del presidente del consejo, el informe que también da el comisario? ¿Qué es lo que se define a partir de ello? ¿Qué es lo que hacemos? Regularmente no tenemos en cuenta una situación así. ¿Qué conlleva esta parte? Que no alineamos, y permítanme hacer comentario, no alineamos, por ejemplo, de repente llegas y dices, oye, a ver, actas de asamblea ordinaria, necesito cotejar la parte de lo que dice el acta respecto a lo que fueron los resultados obtenidos en este ejercicio contra lo que traigo en declaración anual y evidentemente, naturalmente, contra lo que traigo en contabilidad a través de mis estados financieros, de la balanza de comprobación e ir checando cada año que lo que me dice mi acta precisamente es lo que dice contabilidad, lo que dice mi declaración anual. Sin embargo, tener alineados esos tres factores, realmente luego cuesta mucho trabajo el poder entender cómo es que se componen las cifras, precisamente porque no tenemos esa alineación. Hasta aquí digamos que el primer comentario sería puntual en que debemos de alinear esos tres factores, mi contabilidad, que diga lo mismo con lo que es la declaración anual, evidentemente mis estados financieros, y lo que es el acta de asamblea ordinaria para la aprobación del resultado del ejercicio. Esta se tiene que llevar a cabo en el mes de abril. Entonces, con esos tres factores alineados decimos, ¿sabes qué? Ya vamos de gane. Y en ocasiones nos encontramos que dices, oye, fíjate que tanto contabilidad como anuales está bien, pero en el acta no se anexaron lo que son los financieros porque solamente se manejó de manera enunciativa, más no cuantitativa en cuanto al monto de lo que se está aprobando. Dices, oye, eso, ¿cómo por qué sería? Ah, bueno, lo que pasa es que el abogado nos comentó que era mejor en un momento dado nada más hacerlo de manera enunciativa, por si había algún movimiento de resultados en el futuro, pues ya no tener que tirar un acta diferente. Oye, pero eso tiene que formar parte de, se supone que estás aprobando un estado financiero en el que determinas tal utilidad que se agrega a la utilidad de los ejercicios anteriores. Entonces, tú tienes que manejar una cantidad. ¿Por qué no lo manifiestas? ¿Por qué no lo pones? No, pues es que yo sé que de repente puede cambiar. Oye, si cambia uno, pues vas a tener que cambiar también el otro. Pero al final de cuentas lo llevas todo alineado a las mismas cantidades, a la misma postura. Y bueno, finalmente ese es el primer comentario. De verdad, con toda confianza ustedes indíquenos, oye, fíjate que yo no tengo, por ejemplo, aquí la primera quizá cuestionamiento, la primera duda sería, oye, Octavio, yo no tengo actas de asamblea ordinaria y la empresa se constituyó, vamos a pensar por ahí de 2000, a propósito lo voy a hacer 2010, vamos a pensar. Y no tengo actas de asamblea ordinaria, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente tienes todos los antecedentes, incluso en esta primera parte del curso, amigos. A lo mejor ustedes dicen, oye, pero ¿qué tiene que ver la conservación de la contabilidad, las actas, etcétera, con el tratamiento contable y fiscal de los dividendos? Les diría, permítanme nada más comentar que esta primera parte del curso va a tratar de la cuestión contable, que nos vamos a ir desde la esencia, obligaciones, tanto de normas de información financiera, postulados básicos, ¿ok?
para poder ir escalando respecto a lo que, partiendo de la cuestión de la norma contable, de todas aquellas obligaciones que tenemos a partir de mi marcha natural del negocio, contable y fiscalmente, pero también en dónde pega esas obligaciones respecto a que yo tenga la evidencia desde las operaciones del negocio, desde las actas de asamblea, cualquier modificación en el movimiento del capital contable, para que todo vaya de la mano y eventualmente yo pueda tener el resultado que tengo actual con la historia de la empresa. ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, pues mira, como cuando uno cuenta de repente su vida a alguien de confianza, ¿no? Ah, pues mira, yo de niño viví en tal lugar, me mudé a tal edad, después me interesé por tal cosa, pero ¿qué crees? Tengo evidencia de todo y ya en mi práctica profesional pues tengo esta licenciatura, este posgrado, este diplomado, pero mira, aquí te puedo dar esta evidencia de lo que ha sido mi vida, porque a veces yo no me acuerdo muy bien y ahí está la evidencia. Es clásico que cuando llegamos a revisar alguna empresa, empezamos por esta parte corporativa y decimos, oye, a ver, ahí está tu acta, sale. Las demás, es la única que tenemos, Octavio. Esta es la única acta. Ok. ¿Cuáles han sido los resultados que trae la empresa? Pues mira, tengo que empezar a checar, porque ya ves que antes todavía era en papel. Sí. Eso creo que está una bodega de archivo muerto. En el mejor de los casos, tenemos una bodega en la matriz, una bodega de archivo muerto. En el peor de los casos dicen, no, Octavio, pues es que nos dijeron que a los 5 años ya podíamos deshacernos de muchas cosas. Sí, pero aquí hay una cuestión puntual que también vamos a considerar, es el hecho de que todo lo que son las actas, lo que son las declaraciones, ojo, actas de asamblea, declaraciones, estatutos, cualquier situación de ese tipo, esa debe conservarse por el tiempo que dure la sociedad. Eso no se desecha. ¿Qué sí? Ah, bueno, ya la parte a lo mejor de lo que son los archivos, digamos, de lo que es mi facturación, de lo que es tanto facturación emitida de ingresos como la recibida de egresos. Igual si quieres también podría ser ahí las pólizas, pero la parte tanto de lo que son actas de asamblea, la parte de declaraciones, evidentemente papeles de trabajo para la determinación y también todo lo que tenga que ver en la cuestión corporativa se debe de conservar por el tiempo que subsista la sociedad. Entonces, cuando llegas y dices, oye, tu acta es la única que tengo, ¿cómo integras todos tus estados financieros y todos tus resultados de cada uno de los ejercicios? Pues mira, lo que dice contabilidad es lo que es, pero no tengo más, Octavio. Ah, pero además déjame decirte, una vez migramos de despacho o simplemente nos trajimos la contabilidad a la empresa y hay un periodo que no tenemos. Hay un periodo que está ahí en el limbo, que no nos entregaron y que finalmente, pues te digo una cosa, eso se tuvo que armar. Así tal cual, pero tenemos como la certeza de que esos datos son más o menos coherentes, pero no hay actas que lo avalen. Ese sería un comentario puntual, amigos, para decir, oye, no he hecho actas desde 2010, ¿qué puedo hacer? Si tienes esos elementos, haz las actas. Normalmente dicen, oye, hasta por paquete sale más barato. No es cierto, pero finalmente hay que actualizarlo. Si tú dices, vamos a hacerlo, por ejemplo, por quinquenio. Cada 5 años hago mi acta y apruebo los estados financieros. Y eso sí, de lo que es, me voy a llevar el quinquenio del 10 al 15, del 15 al 20. Y después del 21, 22, 23, eso sí las hago de manera individual por separado. Pero ya traigo todo el antecedente y cotejo esa parte de lo que tengo en actas, lo que tengo en contabilidad, lo que he presentado en declaraciones. Incluso diríamos, oye, esa continuidad no se pierde, porque hoy por hoy presento un balance en el que en la parte de lo que es el capital debo de establecer la cuenta de utilidad o resultado de ejercicios anteriores. Eso es importante que lo consideremos porque finalmente eso nos va a dar la pauta para decir, ok, no lo he hecho, pero a partir de ahora, ¿qué podría hacer? Y nos lleva al tema. Dices, oye, entonces quiere decir que si tú traes este relajo durante tantos años, que es común que pase, y no porque sea común, realmente quiere decir el hecho de que sea común, que sea mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces,
hay que alinearlo, hay que hacerlo. Dices, oye, si traigo este relajo, ¿he decretado dividendos? ¿Tengo cuenta para poder determinarlos? ¿Traigo financieramente, es rentable la empresa? Dices, híjole, Octavio, eso ya es mucho pedir porque pues con trabajos estamos haciendo la cuestión del día a día. Ahora tú pretendes que hagamos todo esto que consideramos primero innecesario, irrelevante, improductivo. Dices, híjole, pero ¿qué crees? La tendencia es precisamente a que la autoridad a partir de la cuestión corporativa fiscalice y fiscalice mejor. De por sí lo está haciendo muy bien desde hace años, pero desde la parte corporativa. Y les doy un tip, y además les voy a hacer un comercial ahorita. Un tip es de que a partir de lo que nosotros tengamos corporativamente podemos de alguna manera blindar a la empresa contra situaciones que la autoridad pudiera no considerar como adecuadas, sin embargo son legales. Y les doy una primicia, para el día 15 de julio vamos a tener en charla fiscal entre amigos, va a venir el contador, perdón, 15 de agosto, gracias John, gracias, es que estoy aquí, perdón, recapitulo, es que me ganó la emoción. 15 de agosto, charla fiscal entre amigos, tendremos el gusto de contar con la presencia del contador público y licenciado Roberto Valenzuela, y acompañados por el doctor Juan Raúl López Villa y un servidor. Vamos a hablar de ahí una cuestión preventiva respecto a cuestiones patrimoniales. De donde lo quieran ustedes ver, patrimoniales desde los socios, patrimoniales desde lo que son las empresas. Hay que prevenir, prevención patrimonial precisamente para que podamos blindar situaciones que se pudieran dar en el futuro. ¿Por qué el comentario? Porque dices, oye, pues creo que hay cierta razón y sentido en lo que dices, Octavio. No tengo actas. Todo lo que dice contabilidad es lo que hay. Y en teoría es lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, dices, está bien. ¿Y qué es lo que dice contabilidad? Híjole, pues mira, de entrada no tengo por separado identificado cada uno de los ejercicios cuando determiné utilidad o pérdida. Simplemente se llevaba una sola cuenta, resultado de ejercicios anteriores. Dices, bueno, a ver, aviéntate el auxiliar, emite el auxiliar, ve viendo cómo se fueron dando esos movimientos. Híjole, ¿qué crees? Hablamos que tiene 14 años de empresa, ¿eh? ¿Qué crees? Viendo el auxiliar, hay algunos asientos ahí un poco raros, las fechas no me dicen mucho, y hay algunos que te diría incluso que pareciera como si no se hubiera cerrado para ese ejercicio determinado el resultado. Dices, no, eso no es posible, porque finalmente tienes que cerrar y cancelar tus cuentas de resultados, precisamente contra utilidad o pérdida, ¿no? Sí, pero ¿qué crees? Sí se cerró, pero hay ahí algunas cuestiones que incluso hasta de manera informática no me están checando. Ahí ya se empieza a complicar la cosa. Pero bueno, aquí nos están entrando algunas preguntas amablemente de nuestros amigos. Vamos a atender. Eduardo dice, muchas gracias, contador. Dice, un socio obtuvo un préstamo de la persona moral en 2022. A la fecha no lo ha pagado. Lo quiere considerar como dividendo. ¿Lo puedo aplicar como dividendo en este 2024? Muchas gracias, Eduardo. Y de verdad, muchas gracias. Y sobre todo por la pregunta. Porque es muy común, fíjate, aquí nada más estaríamos hablando y vamos a precisamente en esa cuestión de blindaje patrimonial, en esa cuestión preventiva que debemos de considerar tanto para la persona física como para la moral. Diríamos, oye, siempre hay que ver de manera integral o en una cuestión 360, no nada más a la empresa, sino también el efecto que debe tener hacia los socios. Y también me adelanto un poquito de lo que hablaremos. La remuneración que se le debe dar a esas personas que fungen como socios. Y ahorita hago una aclaración. Pero mira, Eduardo, te diría, es muy común que el socio de repente diga, oye, pues transfiéreme esta lana, ya sea para gastos normales, se supone que de la negociación, pero así cada fin de semana le pide que le hagan una transferencia, vamos a pensar, de 15,000 pesos. Y ahí trae la lanita. Y resulta, dice, pues 15,000 pesos a la semana quizá no sea mucho, pero ya estamos hablando de 60,000 al mes. 720,000 pesos al año, por poner una cantidad. Pues es que finalmente son para gastos de la empresa. No es cierto, eso es lo que ocupa el socio precisamente para las cuestiones personales de lo que es su fin de semana, sus salidas.
A lo mejor alguien piensa, ves que estás exagerando, Octavio, es mucho. Lo pongo de promedio. Pero si volteamos a ver nuestras balanzas, dices, ¿cuánto traigo en la cuenta de deudores? Subcuenta, socios accionistas, Juan Pérez y Francisco López. ¿Cuánto traen ellos? Oye, pues ya pasa de 2 millones de pesos. Chécate cómo se ha venido integrando precisamente de gastos que ellos se supone, recursos que han pedido para gastos, pero que no han comprobado. Eso, estimado Eduardo, se llama dividendo ficto. Artículo 140 de ISR. ¿Qué quiere decir en palabras llanas? La autoridad lo que dice es, mira, tú aquí estás obteniendo un beneficio socio porque finalmente ese dinero que no has comprobado acaba incrementando a ti de entrada, como no lo estás comprobando, pues está incrementando tu patrimonio y eventualmente deberías de considerarlo como un ingreso que debería de pagar impuesto. Y tú en tu calidad de socio, al estar precisamente como deudor, no comprobar esos gastos, esas salidas de dinero, te lo determino como un dividendo. Y ojo, dividendo, que ahí dirías, pues en teoría, pues ese no proviene de COFIN, que ahí también me parece muy interesante hacer esa subdivisión. En respuesta, Eduardo, te diría dos situaciones previas. Primero, hay que ver el monto del préstamo. Hay que recordar también que estamos obligados a informar montos de préstamos mayores a 600,000 pesos cuando estos ocurren en un periodo de 6 meses. ¿Ok? Hay una obligación de informar. Ese es el primer asunto. Segundo, en esa situación de préstamo se está dando seguramente a título gratuito o existe un interés de por medio. Aquí, como estamos hablando de un préstamo entre la sociedad y el socio, debería de existir un préstamo mercantil, un contrato de préstamo mercantil, que en su caso el interés convencional debería ser mínimo de 6% anual. Préstamo mercantil, ese es el que aplica cuando es un contrato de mutuo, que ese se da entre civiles. El interés convencional es del 9% anual. Pero ahí te diría, Eduardo, oye, pues es que eso de préstamo nada más, en realidad, Octavio, fue un decir, porque ni contrato tenemos. Y efectivamente, solamente son salidas hacia el socio que no ha comprobado la salida o el gasto. ¿Ok? Un contrato en el que tú pudieras decir, oye, pues ya esta lana habrá que ver en cuántas exhibiciones se la diste. Si fue uno solo, pues un contrato de préstamo mercantil en el que haya un pago de intereses y eventualmente, Eduardo, lo que tendrías que hacer es pues pactar los intereses al término. Oye, no lo va a devolver el socio. Pues en todo caso, al término de ese contrato dices, oye, aquí ya, ese contrato ya vence ahorita en agosto 2024, pero no me lo vas a pagar. Ah, pues entonces te lo voy a determinar como dividendo ficto, le voy a dar ese tratamiento, voy a piramidar una base, porque no traigo COFIN, habría que ver ahí nada más, Eduardo, no traigo COFIN, piramido la base, pago el ISR corporativo y pues la lana finalmente ya se la entregué, pero tengo que pagar un impuesto sobre eso, ¿ok? Dice, hombre, muchas gracias. Roberto Peralta Velázquez, muchas gracias, mi estimado amigo, un abrazote para ti. Buenos días, mi Tavo, dice, excelente tema y muy poco ejercido en la práctica. Mi pregunta es, sí, amigo, de hecho es poco ejercido porque te digo que la verdad es que la mayoría pues no decretamos dividendos y que debería de ser una situación esencial o elemental por la que cualquier empresa se constituye. Y diríamos, cualquier persona moral, en general, hablando de los que serían precisamente una sociedad mercantil o una sociedad civil. Dice, si la empresa persona moral constituida desde 2018 a la fecha no tiene actas de asamblea y no ha pagado dividendos, ¿cuál sería el procedimiento para ponerse al corriente? Ya te comentaba, mi estimado, pues obviamente tomar desde lo que es la contabilidad, tomar lo que son nuestros resultados, evidentemente ya habiendo cerrado cada ejercicio, llevando los traspasos que correspondan cuando es utilidad contable al resultado, si es pérdida contable también reflejarlo, y de cada uno de esos ejercicios alinear lo que es mi balanza, lo que trae mi declaración anual. Oye, ¿qué crees? Tuvo movimientos, pero después de presentar una complementaria, balanza de comprobación me dice lo mismo, estados financieros me dicen lo mismo que lo que es la declaración anual, aunque fue en complementaria, pero están alineados. Tómalos tal cual y tira las actas de asamblea ordinarias por cada periodo. Así tal cual, y lo apruebas y es más, verificas. Un check rapidísimo. Estos son lo que dicen mis financieros. Me checa contra mi balanza a nivel auxiliar
por favor, dices, oye, es que eso es obvio, Octavio, no vimos nada. ¿Sí me checa? No traigo saldos ahí raros, volteados, porque si no, lo primero que tendríamos que hacer en una situación así sería, oye, depura tu balanza. Vámonos desde lo más básico y créanme que hasta nos vamos a sentir más ligeritos, cumplidores, nos vamos a sentir tranquilos de decir, oye, como cuando uno hace limpieza profunda en la casa y dices, híjole, ese saquito ya no me queda, pero yo lo sigo guardando porque algún día iba a entrar en él. Dices, no, pues ya me resigné y la verdad es que ya no entré, ¿no? Y sacas eso y muchos chunches que tienes en la casa y de repente dices por áreas y cuando terminas de hacer el aseo dices como que se respira mejor, ¿no? No pinté, pero mira, se ve hasta más grande y yo me siento más ligero. Son energías y son cargas que luego traemos. Yo diría, si nos vamos desde lo básico, depuramos la balanza, Robert. Así, oye, traigo saldos volteados, es que ese es un lío, no manches, o sea, eso, me voy a meter en un problema porque no tengo los antecedentes. Oye, pues de alguna manera refleja los saldos más coherentes que pudieras tener para poder reflejar una situación real de la empresa. Y empecemos por ahí, depura tu balanza. Oye, ¿qué crees? De esa depuración se me mueven saldos. Tengo presentadas declaraciones anuales, presenta complementarias. Octavio, pero voy a reactivar cosas. Evalúalo. Voy a reactivar cosas porque simplemente de los 5 años que yo ya más o menos llevo ya ganados, si presento complementarias, ¿qué tendría que hacer? Pues le estoy abriendo la puerta a la autoridad para que me pueda revisar todavía. Y más si traigo pérdidas. Pero dices, oye, pues hay que analizarlo, hay que evaluarlo. Hago mi depuración, presento mis complementarias, le abro la puerta a la autoridad. ¿Pero qué crees? Ya vi que con la depuración no tengo, ahora sí que cola que me pisen. Pues adelante. Y tiras tus actas, Robert, alineando lo que es la balanza, los estados financieros, las declaraciones complementarias anuales y mis actas. Y todo diría lo mismo. Y ahí simplemente dices, pues sin problema. Y te diría, aprovechando el viaje, dices, oye, pues también voy a actualizar socios, voy a actualizar tenencias, voy a reflejar CUFIN, porque efectivamente yo no he pagado dividendos porque ni siquiera he determinado CUFIN. Ese rengloncito que yo veo en las anuales, que siempre me lo ha pedido, digo, no, ese es como para los grandes. Yo no la determino. No, espérate, pues si tú también tienes que decretar en un momento dado dividendos. Pero bueno, seguimos con otra pregunta. Dice Marco, dice Octavio, la empresa pagó dividendos en mayo, pero el contador anterior los declaró como ISR de dividendos cuando debió ser ISR retenido de dividendos, ya que proviene de CUFIN 2013. ¿Qué se debe hacer? Ok, Marcos, mira, nada más voy a adelantarme un poquito porque traemos un ejercicio muy básico, pero te diría, voy a releer tu pregunta. En la declaración del pago provisional de ISR, hay una parte, perdón, esta es otra, desde la anterior, ok. Dice, la empresa pagó dividendos en mayo, pero el contador anterior los declaró como ISR de dividendos, cuando debió ser ISR retenido de dividendos, ya que proviene de CUFIN. ¿Qué se puede hacer? A ver, Marcos, aquí dos situaciones importantes. Ahora sí que con las reservas del alcance de la información que nos compartes, ¿de acuerdo? Aquí diríamos, nuestra ley del ISR que tenemos actualmente y el código tuvieron, digamos, la ley del ISR data ahorita de 2014. Hasta 2013 era una ley, 2014 es la que tenemos vigente, y uno de los cambios importantes precisamente fue el hecho del pago de dividendos. En ese caso, decimos, oye Marcos, a lo que tú te refieres es que como tienes CUFIN que viene de 2013, esa finalmente, digamos, la filosofía de esa CUFIN ya pagó impuesto corporativo, Marco, ¿ok? Por lo tanto, lo que yo pague de esa CUFIN de 2013 hacia atrás, yo decrete dividendos, ya no se retiene ISR, ¿ok? No se retiene, porque era lo que estaba vigente hasta ese año. Cosa distinta, Marco, cuando dices, oye, yo ya me vengo de 2014 en adelante, pero sigo generando CUFIN. Esto lo vamos a repetir mucho en el curso, porque siento que, bueno, esa es mi percepción.